mucosa nasal, ¿de qué color está? Es que es negro. Es negra. Y a veces la mucosa oral también es negra. Puede ser pigmentada. Y por otro lado, y en este caso no es pigmentada, pero es muy pálida. Sí. Entonces, es de poco eficiencia desde el punto de vista diagnóstico. Porque en general son pálidas y entonces las mucosas orales y nasales no son mucosas abordables en el fondo desde el punto de vista diagnóstico semiológico en bovinos, sino en otra especie. A ver, si queremos ver en el fondo tiempo de llenado capilar, cosas así, una mucosa que no es muy efectiva, ¿no? Entonces, por eso hago entonces, la nasal, pero sí, ocular. ¿Se acuerdan? Hablamos de ocular. ¿Cuáles son las mucosas oculares? ¿Qué mucosas encontramos en el ojo? El tercer párpado. Ya. Ahí tenemos una. Sí. ¿Y la única, lo único que vamos a hacer es el párpado? ¿Cómo? ¿El inferior? ¿Párpado inferior? Ya, palpebral, inferior. ¿Y? ¿Superior? Superior. Ya, entonces tenemos, fíjense, tenemos palpebral, inferior, superior y Tercer párpado. tercer párpado o nictitante. Entonces, ahí ya tenemos tres. Después, ¿cuál otras mucosas podríamos observar? No, el ocular. Ocular. El... Porque estamos viendo párpados, Sí. La córnea. Pero... ya, corneal. ¿Y la otra? La esclerótica. ¿Cuál es la esclerótica? La parte La blanca. parte blanca. Entonces, tenemos entonces eso puede ser, a veces puede ser muy indicativo de eso. Entonces, ¿cómo se aborda la mucosa oral? Básicamente muchas veces ahí y de lado, miren. Ah, ya, perfecto. Y si vemos ahí, en el fondo listo, ahí, comprimiendo un poquitito, en el fondo se le observa ver mucosa superior, inferior, y comprimiendo en el fondo vamos a ver la nictitante en el fondo que se observa ahí, ¿ven? Claro. Entonces vemos la corneal ahí y ahí vemos la esclerótica. Y la esclerótica en el fondo que es blanca nos está indicando. Pues, ¿Es negra la nictitante? no, la nictitante en este caso puede tener algo de pigmentación, pero también tiene una parte rosada. Ay. Entonces, algunas vacas, pero tiende a ser rosada. Entonces, nos está indicando, nos puede indicar desde cómo está sanguíneamente, en el fondo, si está pálida, ¿cómo se denomina? ¿Anemia? Anemia. Y eso. Entonces, las mucosas, salvo en algunos casos, por ejemplo una conjuntivitis que nos indica un daño directamente en esas mucosas, en la conjuntiva, pero en la mayoría de los casos, la mucosa nos va a ser indicativo de la alteración en otro sistema. Pues por eso lo hacemos como parte del examen general. Pues piel y mucosas. Por eso nos permite entender, digamos, cómo el estado del animal. Entonces, pálida, en el fondo, anemia. Entonces, deficiencia muchas veces de Fierro. Vitamina B. o más simple, de eritrocitos. Simplemente una anemia. Después, otro cambio de color. Ok, eso es pálido. Ok, dentro del mismo rosado, en el fondo se está más oscura, más roja. Más congestivo. Puede ser ¿Fiebre? congestiva o Hemorrágica. una mucosa hemorrágica o eritematosa. ¿Me fijas? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una congestiva y una hemorrágica? Congestiva. Es como... Una congestiva es como que los vasos sanguíneos se notan mucho más. Están ingurgitados. Es como cuando estamos con los ojos en el fondo, así en el fondo, los ojos rojos en el fondo. Es diferente cuando está rosado. Cuando está en el fondo que está como hemorrágica. ¿Te fijas? En cambio, hay diferentes casos. O otro color. Cuando está celeste, azulado. Azulado. ¿Cómo se denomina eso? Cianosis. Cianótica. Entonces cuando está cianótica, que nos está indicando una alteración que muchas veces puede estar asociada a respiratorio o cardíaco. Hay un déficit en la oxigenación de ciertos tejidos, que no es lo mismo que la anemia. No le estamos diciendo que tenga poco de eritrocitos, sino que en el fondo estamos diciendo que hay menor oxigenación. O amarilla, ictérica. ¿Te fijas? Entonces, mucosa en el fondo nos puede estar indicando entonces cambios de coloración que nosotros observamos. Y obviamente, en el caso de la hembra, la mayoría de las vacas, lo que más abordamos es por detrás. Cuando las palpamos, así que aprovechamos de ver mucosa vulvar.
Es la hembra, porque en el macho no podemos ver la vulvar. Y anda a ver la prepucial, porque en el fondo la prepucial primero que va a costar examinarla y tiende a ser muy congestiva, muy en el fondo, muy enrojecida. Entonces, no es una mucosa que en el fondo en el macho no es de utilidad, diagnóstico, pero sí la hembra. Y además que es porque generalmente las vacas las abordamos de atrás, en el fondo, y es fácil observar la mucosa. Y que en general las vacas son de mucosas más pálidas. Pero va a depender también de condiciones fisiológicas. Si la hembra está entrando en celo, la va a estar mucho más. Va a estar más edematosa. Y edematosa y más. Se me olvidó el término puntual cuando está más enrojecida. Eritematosa. En eritematosa hablamos en el fondo de alteraciones más en piel. Edematosa en el fondo cuando está más en edema, edema, que en el fondo que, es más, que está como más inflamado. No inflamado, aumentado de volumen. No es lo mismo aumento de volumen que inflamación. En la inflamación, y que lo vamos a conversar en un momento, los signos cardinales de la inflamación. Entonces, ya, la observación mucosa. ¿Y qué otra cosa nos puede servir como antecedentes de enfermedad general? Antes de identificar puntualmente cuál. Que también, ¿qué cosas se alteran muchas veces cuando un animal está con alguna infección? Los ganglios. Los ganglios neurolinfáticos. ¿Qué neurolinfáticos podrían ser abordables en un bovino sano o enfermo? Abordables, porque en el fondo hay algunos que hay cientos de neurolinfáticos en el organismo, pero un mesentérico, no los vamos a poder pillar en el fondo en el examen en vivo. ¿Submandibular? Entonces, realmente, digamos, vamos de adelante hacia atrás. No, lo primero. Submandibular. Submandibular. En condiciones sanas se pueden pillar, son pequeñitos, pero en el fondo cuando están una infección, cuando están alterados, es más. Y nosotros mismos, en el fondo, si vemos, nos lo encontramos acá. Bajo la rama inferior de la mandíbula, en el fondo, esta es una. Ahí, por ambos lados, acá, al tocar por debajo. Entonces, viendo en el fondo de repente me encontrar, son redondeados, son esféricos. Entonces, en esta zona baja. Después, ¿Preescapulares? antes. De hecho, los parotidios solamente condiciones patológicas. Estos son muy comunes. Pero sí, retrofaringio. El retrofaringio en la base, al lado de la faringe, y que puede eventualmente comprimir la tráquea y comprimir el esófago. Observan acá. Tampoco son observados, son en condiciones fisiológicas normales, sanas, no son palpables, pero en condiciones patológicas, ejemplo, es una tuberculosis, un animal que esté, sí podemos percibirlos. Después, ¿Preescapulares? preescapulares. ¿Dónde se ubican? Anterior a la escápula. Anterior a la escápula. Por este lado acá. Anterior a la escápula, vemos ahí. ¿Ven cuando paso con el fondo algo se mueve? Sí. Es un ganglio neurolinfático largo, digitiforme, de alrededor de 10 centímetros y de un grosor de 1. Y va a depender de cómo se mueve, básicamente en el fondo a veces el tamaño. Y en general los neurolinfáticos son relativamente móviles. Entonces va a depender. ¿A dónde está por acá? Y viendo por acá, en el fondo acá, anterior a la escápula, acá. Lo que hace como la vaca está un poco chueca, en el fondo, al lado ya está más fácil. Este acá está un poquito más metido acá. Uno lo presiona, Póngase por acá. profe, uno lo presiona y se escapa. Uno lo presiona, en el fondo lo mueve y como que se escapa. Es móvil. Entonces lo ahí. Sí, tú lo empujas y se te va a Y escapar. como que. Pase la mano. ¿Lo sentí? Desde adelante hacia atrás. Y se siente como que de repente pasa y algo se mueve. preescapular, digitiforme, largo. Entonces observamos tamaño, de acuerdo con las condiciones, pues hay que saber que en el fondo es un ganglio que es digitiforme largo, pero en el fondo eventualmente podemos sentir calor, aumento de volumen, dolor. Si lo presionamos y duele, ¿a quién no se le ha inflamado un ganglio de repente? Amigdalitis. Inguinal, el fondo submandibular, cuando hemos mandado así en el fondo. No la amigdalitis, porque la amigdalitis misma, que sí puede haber aumento de ganglios, en el fondo, pero la amígdala no es linfática. Es tejido linfoide, pero no es no. Entonces, pero son duele. Entonces, ya.
tú tenés que apurar. Sigamos para atrás. Antes. Porque el inguinal, ¿dónde lo encontramos? Inguinal, la ingle, acá atrás. Pero antes de eso, uno, no, antes de eso, uno que se ubica justamente en el pliegue de la babilla. El pliegue de la babilla, acá está la rodilla, por la babilla. Acá está el pliegue de la babilla. Si encontramos por el interior del pliegue de la babilla, en esta zona de acá, hay que ver. Es como redondeado con un plato. El precrural. El precrural. Parece que estaba lejos. No está acá, está más metido adentro, está en el fondo a esta altura. Entonces, en conexión, a veces se puede sentir en conexión. ¿Cómo? Estaba como en la niña mamá. No. Arriba, yo lo voy a hacer por el lado de allá, por el fondo, porque acá, metiendo en el fondo mucho. Voy a hacer con una mano, va a depender de esta vaca que está más flaca, el tejido más flácido, así que podemos meternos mucho más fácil. Una vaca más desarrollada, nos va a costar más meternos ahí. Pero cuando, por ejemplo, el nódulo está alterado, a veces a simple vista podemos ver acá una bola así aumentada de volumen. Se ve un aumento de volumen. Acá, por ese lado acá, este es el pliegue de la rodilla. Aquí está la rodilla, la rótula. Viendo ahí. Que no está alterado, entonces voy a decir, cuesta más pillarlo, pero en el fondo está. Pero sí, saber que pero cuando está alterado, pum, es muy manifiesto. Pero ¿es observable en vaca sana? Sí. Aunque no esté enferma, igual se podría percibir. Pero el precrural. Después, inguinal externo. O retromamario. Está en la base entre la pierna y la glándula mamaria, palpando por detrás, metiendo la mano entre la pierna y la glándula mamaria. No es palpable de rutina, está bastante adentro, pero sí cuando hay mastitis, aumenta el volumen. Obviamente uno a cada lado. Y lo podemos percibir en el fondo con un aumento de volumen. Pero no cuando hay ubre repleta. Una ubre llena no nos va a permitir en el fondo acceder. Habría que palparlo después de la... Después de la ordeña. Entonces, después de ordeña, pero en el fondo a veces cuando tenemos cuando tenemos una mastitis evidente, va a ser importante que lo busquemos. No. Entonces ya tenemos el signo primario. Entonces, pero saber que en el fondo ese nódulo linfático puede estar alterado y eso también produce dolor, una alteración. Después, ¿cuál otro? Que no es observable en condiciones fisiológicas normales en una vaca, especialmente en vacas más gordas, por esta acá, pero en condiciones patológicas sí, y en matadero se examina de rutina. Entre semitendinoso y semimembranoso está el popliteo. Entonces a veces en vaca más flaca, al fondo yo siento algo, no sé si estoy seguro si será. Pero patológico en el fondo ahí le puede doler. Y va a depender de vaca también, de mayor desarrollo muscular, va a costar mucho más pillarlo. Lo mismo un perro que en el fondo así, anda a pillarlo en un galgo, anda a pillarlo en el popliteo, en el fondo llega ahí hasta ahí, hasta afuera nomás. No le puedes meterlo. Entonces, en el caso de tuberculosis, ¿cuáles son los más decidores para...? Retrofaringio. Claro, los retrofaringios son mandibulares, en el fondo son claves. De hecho, lo primero que examinan en el fondo del matadero es la cabeza. Lo primero que examina es la cabeza y de ahí, en el fondo, hay muchas veces, porque la primera vía, principal vía de entrada es respiratoria, pero porque la tuberculosis va a depender de la vía de ingreso, cuáles son los nódulos que van a ser los más afectados. Entonces, y el otro, por palpación rectal, ¿alguna vez han palpado rectalmente en el fondo y en el techo de la pelvis se encuentran de repente algo pendular colgante? El sacro, hay un nódulo linfático que está ahí. Que no es observable de rutina, pero de repente podemos estar palpando y de repente encontramos esa masa, saber que en el fondo ahí está, hay un nódulo linfático que está en el techo de la pelvis. Entonces, que no es algo que vamos a estar buscando, pero en el fondo eventualmente si encontramos, vamos a encontrar algo ahí. Y eventualmente nos pueden estar indicando, digamos, de alguna alteración.
Y la palpación no hay que dejar de ser, porque en el fondo a veces lo que más se hace en la vaca es palparla. De rutina. Entonces, le hace hasta. Hasta se dedica a la parte lechera, en el fondo está de rutina, están palpando vacas. Trabaja con lechería acá en la zona. Entonces, ya, te fijas, nódulos linfáticos, ya empezamos ya a meternos en el mundo. Pero todavía no es un sistema que sea primario, que nos esté indicando directamente enfermedad, salvo una leucosis, salvo una tuberculosis. Los nódulos linfáticos nos van a ser indicativos de otro sistema que puede estar alterado. Una infección, que es de otra, una mastitis, un cuadro respiratorio, una infección del respiratorio superior. ¿Me fijas? Entonces, no necesariamente implica una lesión primaria del sistema linfático. El linfático. Ya. Poco a poco vamos viendo vamos de lo más general a lo más específico. Ya, vimos, y ahora vamos a aprovechar que ya vimos en el fondo algo de mucosa, y muchas de las mucosas muchas veces nos están indicando a veces un cuadro más respiratorio. Entonces, es lo que vamos a ver el respiratorio y vamos a ver digestivo. Entonces, no, vamos a partir por digestivo. Después le voy a explicar el por qué. Porque el respiratorio lo vemos respiratorio y cardiorrespiratorio. Entonces, cuando vamos en la parte cardíaca. Entonces, especialmente para algunos cuadros cardíacos, en el fondo es importante entender la parte digestiva. Ya, el sistema digestivo es, salvo la piel que se dice que en el fondo, pero el sistema digestivo es uno de los sistemas más grandes que tiene, más largos que tiene la vaca. Especialmente los mamíferos. Partimos desde la boca, siguiendo por, ¿cómo se dice? En orden. Los labios, faringe, la boca. Y importante la boca, y dentro de la boca, la lengua. Entonces, dientes, importantísimo, porque, y dientes acá, las vacas, listo, sí, a veces en algunos casos. Pero en oveja y cabra, y de rutina, en el fondo, importante observar los dientes. Porque las cabras especialmente, y la oveja también, pero en el fondo las cabras especialmente, comen alimentos muy toscos. Falta de dientes implica inmediatamente ya pérdida. Cuando ese animal ya, por edad o por algún problema que haya tenido, la pérdida de incisivos implica que, ¿cuántos incisivos dijimos? Son 8. Abajo, arriba, 0. Un detalle, pero en el fondo que me tocó algún alumno en quinto año. ¡Uy! ¿Y no tiene diente arriba? Entonces, ya. Entonces, la presencia de dientes y los molares, entonces que estén bien y que no estén alterados. Y eventualmente que eso puede haber daño en las mejillas, cosas así. La lengua que esté en su idóneamente en el fondo esté buena conformación y su integridad, que en el fondo cualquier daño que hay en la lengua es un animal que va a dejar de comer. ¿Y por qué también es importante los molares? Porque un animal que tenga problemas en sus molares, en el fondo, no va a poder rumiar. Y si no rumea, ¿qué importancia tiene la rumia? Porque en la boca se produce la rumia, pues antes de que nos vayamos atrás. Primero, el tema ácido-base, por el tema de la saliva. Produce el equilibrio ácido-base. Entonces, una falta de rumia implica que va a haber una menor producción de bicarbonato. Y por tanto, predisposición a acidosis subaguda muchas veces. Y esa es la razón por la cual tiene que haber un tamaño adecuado de fibra para que generen los movimientos abdominales y que genere el bolo alimenticio para estimular que el animal esté rumiado. Entonces, por eso es importantísimo, por eso la boca no hay que despreciarla, en el fondo, el examen, porque a veces puede ser indicativo, por eso es que la vaca está con problemas. Entonces, la observación de la boca. Después, el esófago, que tenemos un esófago cervical, que está en el cuello, y uno intratorácico. Una porción que pasa el intratorácico y que finalmente llega hasta... No llega al rumbo. ¿A dónde llega? Llega al retículo. ¿Se acuerdan el orden de los... ¿Cuántos estómagos tiene un bovino? Uno. Y 3 preestómagos. Entonces tiene 4 compartimientos. Entonces, en orden, ¿se acuerdan? Retículo, rumen, o más. Por eso, el primero es retículo. De hecho, ¿y por qué es importante? Por eso acordarse.
Porque el primero, cuando el animal come, el primero que está la redecilla, o el retículo, el primero que capta. Y por eso en el fondo que muchos cuerpos extraños se alojan al retículo, que es el primero en donde caen cualquier cuerpo en el fondo y algún punzante. ¿Y qué importancia tiene que el retículo, además, porque independientemente de este orden, no todos están en ese orden, porque no son lineales. Entonces, pero sí, el retículo además es el más craneal. Entonces, está el retículo, que es donde primero cae, y el retículo cranealmente tiene diafragma. Y inmediatamente del diafragma, corazón. Entonces, esa anatomía es súper importante. El paso para la tarde. Porque para la observación. Ojo, la observación en el fondo va a acordarse, en el fondo fíjense cómo orina la vaca, la formación de espuma, todo eso. Eso como antecedente en la tarde en el fondo lo vamos a analizar. Entonces, sistema digestivo que vamos viendo y que primero el retículo. Entonces este retículo, esta ubicación es súper importante desde el punto de vista también. Ya sabes que darles agüita después. Entonces, retículo o redecilla, el primero que está ahí. Entonces, después, en orden así en el fondo del rumen. El rumen. Ubicación normal del rumen. Flanco izquierdo. Flanco, hemisferio izquierdo. ¿Vemos? Pero en la parte ventral en el fondo como que llega un poco más abajo. Entonces, tenemos un rumen, como les decía, que ocupa el flanco izquierdo. ¿Desde dónde hasta dónde si lo pensáramos así físicamente? ¿Se acuerdan cuando palparon, cierto? ¿Hicieron reproducción? Sí. Palparon. Sí. Imagino. ¿Y se acuerdan? Metieron mano, palparon, y bueno, se palparon. Y ahí, un poco abajo, tocan el rumen. No recuerdo. El saco dorsal del rumen en el fondo es palpable en el fondo por palpación rectal. O sea, para que vean, el rumen llega hasta acá. Caudalmente llega hasta esta ubicación. ¿Del piso de la pelvis? Por debajo del piso de la pelvis en el fondo, pero podemos palpar el saco dorsal del rumen. Hasta acá atrás, en el fondo. Físicamente en el fondo para que vean. O sea, podríamos... Y cranealmente, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta el diafragma? Hasta el diafragma. Pero el diafragma está acá. Acuérdense, en el caso, los pulmones están laterales y el diafragma es como tengo. Entonces, el rumen se mete, está medial a los pulmones. Entonces el rumen llega prácticamente desde acá hasta acá. Por eso una vaca lechera de alta producción, una vaca de estas que son así grandes, yo la vaca así, una vaca lechera de alta producción que así de larga, el rumen es así, una tremenda. Entonces por eso acordarse con el tamaño del rumen. Entonces no es un rumen que está acá, sino que eso. ¿Y por qué es importantísimo eso que está? Porque antes, ¿cómo se denomina, cómo se llama cuando el rumen aumenta de volumen muchas veces producto del exceso de gas? Meteorismo. O sea, Meteorismo, sí. Meteorismo en el fondo porque es gas. Y o... No hay impactación de calor. No sé. ¿O cómo se denomina? Meteorismo también es un nombre que en el fondo comúnmente utilizado. O timpanismo. Entonces, un timpanismo, que puede ser primario o secundario. En el caso de un timpanismo, que hay un aumento de gas, que puede ser primario o secundario, el rumen aumenta y comprime hacia adelante. ¿Quién nos ha pegado una empachada en el fondo? Va a un restaurante y come tanto. Ay, no puede ni respirar. No puede respirar, imagínense la vaca que tiene este tremendo en el fondo que está aumentando el volumen y lleno de gas. O a veces por el fondo secundario, en el fondo porque tiene algo que obstruye y que no puede botar el eructo. Entonces, en el caso de un timpanismo, la causa de muerte es el rumen mismo. No, asfixia. Es asfixia, paro cardiorrespiratorio. No puede Porque respirar. comprime cranealmente a los pulmones y genera asfixia. O sea, en este caso el rumen
aplasta a los pulmones contra la pared costal. Contra las paredes costales y no permite que respire. Entonces, por el fondo, por el rumen en el fondo Se mete y se infla. está medial. Eso Balón. lo vamos a ver la otra semana en el fondo cuando veamos la idea del módulo anatómico. En el fondo. Pero para acordarse en el fondo de la anatomía, que están los pulmones que van laterales, los pulmones son chiquititos. Después vamos a analizarlo, pero el rumen está abarcando todo esto. El rumen es todo el flanco izquierdo y parte del derecho de la parte más ventral. Entonces todo esto. Desde acá hasta acá atrás, incluyendo El hijar. el ijarete. Ah, ¿Y cómo se denomina esto? Este triangulito que está acá. Que después lo vamos a ver. No, ese es del caballo. La iliocecal. Eso. El rumen está abarcando todo este costado. ¿Cierto? Y este triangulito, que en el fondo que está acá. no sé. Es importantísimo. Pensé que Esta es la fosa paralumbar. Y es la fosa paralumbar izquierda en este caso. Por lo tanto, y esta es la derecha. ¿Y por qué es importante la izquierda? Porque el rumen está abarcando todo este lado izquierdo. Entonces acá está directamente el rumen. Esto es rumen. Y la zona de exploración ruminal. Entonces por eso, retículo, rumen, entonces acordando de anatomía. Después viene el librillo. O mazo. O mazo. Que está por el lado un poco central derecho, en el fondo detrás del retículo. Y posterior, Abomazo. el abomazo, el estómago verdadero. O O cuajo. glandular. Estómago glandular o el cuajo. Entonces, tenemos ahí un librillo, que ¿por qué se denomina librillo? Porque tiene pseudo hojas. Porque, Como hojas. porque tiene membranas, porque se encarga de la absorción de líquidos. Líquidos. Y es muy importante eso desde el punto de vista como absorbe líquido cuando los alimentos son muy toscos. Por ejemplo, arrechillo, alpaja, muy seca, están comiendo y con falta de agua para hidratar. ¿Qué? El librillo va a absorber líquido, pero absorbe todo lo que queda. Y por lo tanto el alimento se abre más. Y ahí se produce un impacto. Impactación. Y eso es una impactación. Eso es lo que denominamos impactación. Entonces, en que el alimento se abre más. Puede un librillo seco, como se denomina, que es un impacto del omazo o un impacto del abomazo, en cual el abomazo, donde en el fondo muchas veces también caen los concentrados, cosas así, cuando un alimento muy seco también tiende a endurecerse, se abre más. Entonces, uno de esos dos casos. Entonces, eso hablamos de impactación de uno de esos. Entonces, bueno, eso es con respecto a anatomía general. Ahora, a las patologías. Pero, profe, una duda. Todavía tengo dudas con respecto al flujo de alimentos. Ya, va a caer al retículo. Del retículo, rumen. Del retículo, el alimento generalmente cae al retículo y de ahí que en el fondo lo que tiene un poco la función de retener todos estos cuerpos más extraños. O sea, lo que hace el retículo finalmente es una especie de colador que separa el alimento por tamaño. Todo lo que no cabe en el retículo se devuelve al rumen, se procesa, se disminuye de tamaño y pasa nuevamente. No, es que no es tan así, sino que en el fondo igual están comunicados, pero cae primero en el fondo que, como decía, en el fondo lo que capta todo esto, no sé si será una función o una consecuencia de su morfología. Porque fisiológicamente el librillo, todavía al retículo no le encuentro cuál es la función específica que tiene el librillo, a diferencia en el fondo del compartimento ruminal. Como función, porque el retículo mismo. Como una función específica. A diferencia de que decimos, el omazo sí, tiene esta membrana y se encarga de la absorción de líquido, pero yo puntualmente, fisiológicamente, patológicamente sí, tiene diferencia en el fondo cómo se comporta, en el fondo, pero fisiológicamente que tenga una función marcadamente diferente a una función específica. Pero sí que en el fondo como es, por su forma, capta, digamos, pero tienden a caer ahí todos los elementos. Y tienden a alojarse todos los elementos extraños. Entonces, por eso empezamos a ver desde el punto de vista de las patologías. Entonces, generalmente una alteración que hay en el retículo, especialmente por cuerpos extraños, que es en el fondo los que más daño nos producen, van a crear un cuadro con un elemento punzante. Importante también entender que está craneal, porque va a ser un dolor que va a estar en la base de torácica, en la unión tóraco-abdominal.
Entonces, este retículo, un cuerpo extraño, va a pulsar y va a generar dolores, como comerse una espina, con algo permanentemente metido ahí. Entonces, si hay un cuerpo extraño, que eventualmente este cuerpo extraño puede solamente estar metido en la pared, pulsando, o eventualmente atravesando. Si ahí atraviesa, hay contaminación. Entonces, ¿cómo se denomina? Por eso mismo yo hablo de reticulitis o reticulopericarditis o reticuloperitonitis. Porque el solo hecho que haya un cuerpo extraño que esté en el retículo, ya hay una reticulitis. Pero esa reticulitis, según si está atravesando, puede generar, y ahí el apellido, que en el fondo donde está generando el nivel de contaminación en daño. Entonces, ya, pero la reticulitis en sí, solamente mirando el retículo, produce sinología. ¿Cuál es la principal sinología? Cifosis. Pero más, ¿cuál es la principal sinología que produce un cuerpo extraño que está clavado ahí en el retículo? ¿Qué es lo primero? Dolor. Y ese dolor es el que tiene manifestaciones, y esas son manifestaciones del dolor. La pseudocifosis es una manifestación del dolor, en que el animal se arquea, porque ¿qué es lo que busca? Descomprimir, disminuir la presión que genera este cuerpo extraño que estamos usando en esta ubicación. Y eventualmente puede haber abducción de codo, también para disminuir un poco el dolor. Además, ¿qué es lo que hace también? Comer menos. Entonces, anorexia, disminución del consumo de alimentos, disminución de condición corporal, pérdida de peso, disminución de producción de leche. Entonces, la principal causa del llamado es: tengo una vaca, ¿sabes qué? Yo creo que tiene alambre. Típico. No, ¿por qué? No, que se ha adelgazado, anda media encorvada, anda con más lento, le cuesta para caminar, bajó la leche. ¿Te fijas? Eso es signología, es que muchas veces es la signología que nos hace presumir de una reticulitis. Y lo más claro, en el fondo, cuando está el animal que lo vemos encorvado, delgado, todo eso, el pelaje se empieza a colocar feo. Va a depender puede ser más agudo o puede ser algo que el cuerpo lleva un poco más de tiempo. Por lo tanto, son manifestaciones de dolor. Eso solamente la reticulitis. Independientemente que si hay ese cuerpo extraño clavó y llegó y atravesó, independiente que puede llegar al corazón también, ahí vamos a conversar. Pero por eso lo derivo para cardíaco. Por eso hablo primero de la reticulitis. Pero si ese cuerpo extraño clava y llega hacia el exterior, produce una peritonitis. Y esa peritonitis, según el grado de manifestación, puede empezar a producir mayor nivel de dolor, incluso nivel abdominal. Porque la peritonitis puede ser local, aguda, local, difusa o diseminada. Entonces, según el grado de contaminación que se genere, en el fondo el grado de peritonitis que va a desarrollar. En algunos casos peritonitis, en el fondo tocamos una vaca acá y le duele todo lo ¿se fijan? Entonces, es una peritonitis, pero pensando en la reticulitis misma, va a producir dolor. ¿Cómo lo examinamos? ¿Cómo lo hacen para confirmar de que efectivamente el dolor que está produciendo es por un cuerpo extraño? Ok, primero, son las pruebas de Gotze, que son 4. Mnemotécnica, yo hablo de las 4P. No se denominan así, no son las pruebas de Gotze, pero yo digo 4P para que se acuerden. Primero, Palo. Espera, vamos. Primero, Palo. Plano inclinado. Plano. ¿Por qué? Porque no es una prueba que nosotros hagamos, es la observación de que el animal busca estar en un plano inclinado. ¿Qué es plano inclinado? Si el cuerpo está craneal, o sea la parte más anterior, y el rumen pesa, por lo tanto, si está con la cabeza más abajo, todo el peso le viene encima. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar el animal? Levantarse. Estar con la cabeza más en alto. Y la observación de los animales está con la cabeza más elevada, eso para disminuir la compresión que se genera. Entonces, primera prueba, que no es una prueba en sí, pero igual se considera una prueba de hecha. El plano inclinado, que en el fondo que es la observación básicamente. Por eso no le vamos a decir, ya póngame la vaca con la cabeza hacia abajo.
O ubíqueme la cabeza al revés. No se le está levantando las patas, pero en el fondo hágala caminar para abajo. No, pero el estilo de observación que el animal busca un plano inclinado. Entonces, primero, plano inclinado. Después, norma mnemotécnica, otra P. Entonces vámonos de lo más simple a lo más agresivo. Pongámonos mal. ¿Se van a acordar de mí por qué después? Primero, le da con el palo, quiere Puño. quiere al tiro, en el fondo ve a alguien al tiro y le pegan el palo. No, primero, pellizcamiento. Primero, ya más simple, pellizquemos. ¿Dónde se pellizca? Ya. Primero, entendamos, mira, si la vaca está buscando colocarse en una pseudocifosis para disminuir el grado de dolor, nosotros cuando pellizcamos, fíjense, esta vaca, si la pellizco, solamente pellizco, produce lordosis, ¿cierto? La vaca produjo la lordosis. ¿Le dolió? Cualquiera de ustedes, si están y de repente le tocan la espalda, ¿no la arquea? Sí. A ver, con el pellizcamiento lo que buscamos es la reacción natural que en el fondo que va a producir esa lordosis. Por lo tanto, si la vaca estaba en una posición donde se usa el fósil para disminuir el grado de dolor y la estamos de forma abrupta haciendo que genere esa lordosis, que por lo tanto que se estire y que se encorve, le va a doler. Y ese dolor, ¿cómo lo manifiesta? Con un quejido. Entonces, por eso las pruebas de Goethe son denominadas las pruebas del dolor. Entonces nosotros con estas pruebas de Goethe estamos evidenciando si la vaca le duele porque ahí hubiese un cuerpo extraño. No es que disminuye el arqueamiento o que produce la lordosis, sino que está manifestando un dolor. Entonces, es eso. La vaca en el fondo y se observa un quejido. La vaca el otro. Vamos a escuchar dolor. Entonces, primero. Segundo. No nos vayamos todavía con el palo. Por eso le dije. Plano. Pellizcamiento. Puño. Un puño. Entonces, ¿dónde está el retículo? El eje craneal. Pero en el fondo, si lo viéramos como la zona de exploración hacia el exterior. En la parte de abajo del esternón. ¿Se acuerdan que en el fondo todos tenemos esternón, ¿cierto? ¿Dónde termina el esternón? Acá, el apéndice. ¿Se acuerdan cómo se llama ese apéndice? El apéndice sifoides. Entonces, el apéndice sifoide, con X, ¿se acuerdan? Sí. El apéndice sifoide. Entonces, y justamente entonces el retículo se ubica en la zona retrosifoide. Justo por detrás del apéndice sifoide. Entonces, puede ser un puño, puede ser alguien que en el fondo listo, puede ser con un martillo de goma, un golpe, o en el fondo de repente también con la bota. La idea es un golpe que se hace en la zona retrosifoidea. Es como cualquier condición, cualquiera que le toque la parte abdominal, ¿cuál es la reacción normal de uno? Apretarlo el abdominal, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le estoy haciendo algo y estoy haciendo que la vaca comprima? Le va a producir dolor. ¿Te fijas? Entonces no es necesario que sea un golpe, no es que trate y que voy a pescar y un golpe para dormirla, en el fondo voy a hacer que le duela. No es el golpe el que le va a producir el dolor, es la contracción abdominal que en el fondo va a generar que la vaca manifieste el dolor porque hay un cuerpo extraño. Entonces se va a quejar. Entonces, ¿dónde es? Acá. Entonces una retrosifoidea, un golpe. Eso no un golpe mayor que eso. No es necesario un golpe más. Ese golpecito. O puede ser con un martillo, o como le decía, con la bota. Un golpecito que pegarle por abajo. Entonces, porque lo que estamos buscando es la compresión abdominal. No es el dolor del golpe mismo. Y ahora, por eso le digo técnicamente, ahora sí. El palo. Ahora sí, el palo. Por eso le digo las 4 P. Entonces, plano, pellizcamiento, puño, palo. Se denomina el palo o la vara. La prueba del palo o la vara. Entonces, ¿qué se ubica? Un plano, un palo, cualquiera de estos.
cuesta acá que en el fondo porque está con esto. Pero es la ubicación. Un palo también en la misma zona retrosifoidea, en esta zona, y lo que se busca es levantar, un levantamiento y se suelta bruscamente. Entonces genera el mismo efecto, te comprime. Si es con una compresión, va a generar, pero no es. Vemos si es que hay dolor. Con una vara, un palo, deme una vara suficientemente larga y podré levantar el mundo, dijo un griego hace 2000, 3000 años. Entonces, la prueba del palo. O dos personas que estén uno a cada lado, listo, pum, y le hagan un levantamiento, y lo sueltan. Eso es lo que genera también la compresión. Y eso genera, si hay un cuerpo extraño, va a doler. Son las pruebas de Getz. ¿Pero basta con una de ellas o tienen que ser? Basta con una prueba que sea positiva, muchas veces aprovechamos, y en el fondo, si es pellizcar, no hay mayor. Pero saber que pellizcar, ¿dónde es? En la cruz. Estas son ahí. Entonces, pellizcamiento, puño, por lo menos podemos hacer una o dos o tres, podemos hacerlas todas, pero saber dónde hacerlas. Entonces, ya, hay pruebas de Getz. Eso para evidenciar, hay un cuerpo extraño presente en el retículo que está generando dolor. Eventualmente, este cuerpo extraño puede llegar a atravesar y llegar hasta el corazón. Y en este caso va a manifestar, junto con la signología reticular, hay una signología cardíaca, una reticulopericarditis. De la pericarditis vamos a hablar cuando vamos a lo otro, pero en el fondo a entender por eso están asociados. Entonces, claramente tenemos ambas signologías que pueden estar evidenciando. Entonces, para entender de que esa manifestación cardíaca es de origen de retículo. Por eso en el fondo se asocia un cuadro digestivo cardíaco, con consecuencia cardíaca. Ya, eso lo vamos a ver después. Ya, después, retículo. Después, alteraciones del rumen. Principalmente, timpanismo, lo más clásico. Timpanismo primario, producido por exceso de consumo de alfalfa, tréboles, en el fondo muchas veces leguminosa, algunos concentrados que en el fondo que producen alta fermentación y generación de gas, o las leguminosas que en el fondo disminuyen la tensión superficial de los líquidos, por lo tanto ese líquido que hay en el rumen normalmente se va a generar con espuma. Es un timpanismo primario, que es primariamente una afección. O secundario, hablo un poco de medicina, pero en el fondo, secundario es porque hay algo que está evitando que el gas que se produce normalmente en el rumen y que es eliminado a través del eructo, sea eliminado a través del esófago hacia la boca. Por lo tanto, en el fondo se empieza, toda esta fermentación que empieza a haber, normal, con liberación de gas, en el fondo con metano, etc., está acumulado y se empieza a aumentar. Y empieza a hincharse. La vaca se empieza a hinchar, pero eso es gas libre, no como espuma. Entonces, muchas veces ahí tenemos que evaluar si puede ser algo que esté faringe, puede ser que esté acá en el esófago extra o puede estar más interior. Y eso hay que evaluar en el fondo porque hay algo que sí. O puede ser nódulos linfáticos que en el fondo están comprimiendo el esófago y están comprimiendo el eructo. Hay que buscar cuál podría ser eventualmente la causa del timpanismo. Sí o sí, como causa es un abultamiento, un aumento de volumen normal en el. Como les decía, bueno, antes del rumen enfermo, el rumen sano, ya vimos donde abarcaba todo el flanco izquierdo. ¿Por dónde se aborda el rumen? Si nosotros quisiéramos examinar el rumen, ¿por dónde lo hacemos? Por el triángulo, la fosa paralumbar. En la fosa paralumbar, en la zona de exploración, el lugar de exploración, donde nosotros podemos, con fonendoscopio podríamos nosotros escuchar y vamos a sentir un gorgoreo. En el fondo los movimientos, en el fondo cómo está funcionando adentro. Ahora, si quisiéramos medir la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia ruminal normal? Porque el rumen se está moviendo, está acá, ¿sí? Con ciertas frecuencias está contrayéndose porque lo que busca a través de la contracción es generar un efecto batidor, en el fondo empieza a montar, en el fondo unir, en el fondo revolver. Entonces ahí se empiezan a mover la musculatura y hay saco y en el fondo ahí están la parte nerviosa en el fondo que genera esta motilidad.
Entonces, tiene cierta frecuencia normal con la cual, ahora, hay una frecuencia mínima con la cual se mueve. Dependiendo del tipo de alimento, vamos a estimular que va a haber una mayor motilidad. Cuando la vaca después de comer el rumen está activo, se está moviendo harto. Si le damos más paja, el rumen está moviéndose mucho más. Y eso generalmente genera calor. Y la vaca está con mayor motilidad. Por lo tanto, pero, ¿cuál es la frecuencia mínima? ¿Cuál es la frecuencia ruminal normal mínima? ¿De acuerdo? Entonces, si estuviera el Jaro acá, yo le diría, pero ¿cómo si yo se lo pasé? ¿No se acuerda? No se acuerda. En menos de 1 por minuto. 1 a 2 en 3 minutos o 2 a 3 en 5 minutos. Revisa, en el fondo, la clase del Jaro tiene que estar. Entonces, la frecuencia ruminal. ¿Cómo se examina para tomar la frecuencia ruminal? Pues la frecuencia ruminal está ahí, ¿cierto? Podemos hacerlo con el fonendoscopio. Incluso podemos hacerlo seguir conversando. El movimiento ruminal es sumamente fuerte. Cuando hay un movimiento me va a levantar. Depende de lo que estén comiendo, en el fondo, porque hay todo un movimiento, me levantó un poquitito, pero no fue eso. Sí. Yo siento, al momento de hacer, que siento una compresión, siento como que me mueve un poquito. Tenemos las dos vacas, las dos tienen pulso, así que las dos son examinables. La idea de esto es que me vean y examinen, en el fondo después. Mira. Mira. Nuevamente me voy a fondo. ¿Te fijas? Entonces uno puede estar incluso y siente en el fondo, como que me empujó. Porque antes tuvo una suavecita, pero esta fue un manifiesto. Entonces uno siente en el fondo como hay motilidad, hay musculatura. Y uno toma la frecuencia ruminal. Entonces, eso me indica que en el fondo que hay movimiento, que lo que está comiendo está generando. ¿Ven? Y nuevamente me está moviendo por eso, pero más suave. Pero adelante uno tuvo una mucho más fuerte. Entonces hay movimiento ruminal. Esa es así se toma la frecuencia ruminal. Yo lo tomo ahí, cuando yo me levanto el pie. Alguien puede tomarlo así directamente, así nomás. Yo lo hago en rutina porque en el fondo aprovecho de conversar y yo siento en el fondo que me está moviendo porque hago efecto de péndulo. Nada más que eso. Para tomar frecuencia ruminal. Listo. Entonces, el rumen, acuérdense que abarca todo. Entonces, en el caso, cuadros que podrían afectar. Yo dije, un timpanismo. El timpanismo, generalmente, como es lo más fácil. De volumen. Generalmente, esto se llena de gas. Lleno en la fosa lumbar, en el fondo está hinchado totalmente, en el fondo de todo este costado. Las costillas, y uno de los grandes problemas. La vaca, ¿cómo son las costillas? ¿De la vaca? Tiene un par de flotantes, acá, atrás. Pero en general, ¿qué características tienen las costillas de las vacas? ¿Se acuerdan de la anatomía, en el fondo, cómo son las costillas de las vacas versus un caballo? Son más planas, Plana y ancha. Sí, estas son más planas y son más rígidas. Y que, por eso, después vamos a conversar de respiratorio. Pero la característica, el aparato costal es mucho más rígido. De hecho, una vaca cuando respira, ¿cómo se mueven las costillas? Casi no se mueve. Miren las puras costillas para ver cómo respira. Y pueden estar eternamente mirando y no van a cachar nada. Porque la respiración es costo abdominal con predominio abdominal. Las costillas son rígidas, casi no se mueven. Entonces, la razón por la cual el rumen, cuando camina todo eso, no comprime tanto la parte de las costillas. Y cuando comprime los pulmones, los comprime contra las costillas. Y estas costillas rígidas y aprieta ahí. Es como que está apretando contra un muro. Entonces cuando aumenta de volumen, nosotros observamos un animal que se hincha, en el fondo se hincha toda la parte del perímetro abdominal. Si vemos de verdad una vaca hinchada, la vemos hinchada, especialmente en la zona izquierda, alta, en la zona dorsal, muy hinchada. Entonces, un timpanismo. Entonces la sinología es bastante simple. Hay que buscar, evaluar la causa, el análisis epidemiológico.
la semiología, la anamnesis, entender la causa en el fondo, poder establecer en el fondo cuál puede ser la causa y cuál puede ser, obviamente, y por lo tanto, qué hacer para prevenirlo. Los métodos de control. Pero la semiología en sí del timpanismo es bastante sencilla. Es importante saber abordar el rumen. Otro cuadro asociado al rumen, que está más asociado a su funcionalidad, es una acidosis, que puede ser, como les decía, primaria o sea, acidosis aguda o subaguda. Aguda es cuando lo que comió, y por eso también en el análisis, comió pan, un empacho con maíz, con afrecho, comió subproductos, digamos, de pan, o sea, de merienda, cereales, etcétera, a productos altamente fermentecibles, carbohidratos no estructurales. Entonces eso fermenta muy, o comió, o fruta, manzana, uva, o lujo de uva, en exceso de cantidad, pasa. A las vacas se le da de todo. Si la vaca, la idea es meterle, en el fondo la idea es que coman, pero la idea es que tiene que ser equilibrado. Y cuando se nos desequilibra, y más aún cuando se desequilibra. En el caso de una acidosis, cuando se nos pasa la mano con alguno o accidentalmente va, se sale y se fue a meter donde está el maíz. Y se comió un empacho en el fondo, o había pan, o lo que pasaba antes en la lechería, con los carros forrajeros se ha disminuido. La lechería antes de llegar se le iba dando en el carro y se le iba tirando por partes. Entonces primero se le tiraba un poco el heno, después de eso se le tiraba un poco el concentrado y así los productos. Y las vacas más golosas iban y le pegaban a las otras y se iban a comer el concentrado. Hoy día con el carro forrajero, como todo eso, esa ración va mezclada, disminuye la posibilidad de que las vacas puedan seleccionar. Y eso permite que las vacas coman menos lo mismo. Entonces, eso es una acidosis aguda. Y eso tiene características en que el animal, obviamente, hay depresión. De forma muy rápida, empieza la vaca, se empieza a hinchar, por un lado. Empieza con sed, porque eso empieza a producir. ¿Quién no se ha pegado? Somos veterinarios. Se ha tomado un par de traguitos de más, el día sábado. Entonces, ¿y eso qué genera? Cuando tomamos más, acidosis, una acidez estomacal. Entonces, ¿y qué es lo que? Y además produce producto del alcohol, en nuestro caso, deshidratación. En este caso, producto del azúcar que hay deshidratación, pero una deshidratación que está porque la acidez que se produce intrarruminal, una acidosis ruminal, absorbe el líquido incluso desde del flujo sanguíneo. Nuestro paciente está... Ahí está, se cansa. Ahí está, decúbito external. Sí, pero esto está en pie, así que... Está en decúbito external. Cómodamente... Entonces, en esa acidosis aguda, empieza a absorber, empieza a producirse deshidratación por lo mismo. Pero como siente sed, va a buscar tomar y tomar y tomar. Y una acidosis no es como una acidez nuestra que en el fondo tenemos un pequeño. Este tiene así la tremenda acidez. Entonces empieza y se van a veces a meter en un bebedero o a veces en un flujo de agua y toman y toman y toman y toman y toman líquido. Entonces al final se empiezan a hinchar incluso también y la vaca incluso a caminar y se sienta adentro y un chapoteo. Golpeamos, sentimos que está lleno de agua. Entonces uno de los signos, primero sed, deshidratación y fecas amarillas, entonces eso es un caso de una acidosis aguda, una acidez muy muy elevada, con pH ruminales que lo aplicáramos por sonda nasogástrica, orogástrica se puede hacer, pero algo que contenga, yo también lo he hecho en el fondo con un tubo para poder hacer en forma orogástrica. Pero nasogástrica, en el caso de una vaca adulta, en el fondo me permite en el fondo va a evitar en el fondo que la vaya a morder la sonda. Pero la idea, llegamos y observamos el líquido ruminal, pH que pueden llegar a 5. Un pH muy ácido. Muy ácido, porque el pH normal, ¿cuál es el pH normal? Casi neutro, 6, 5, Prácticamente 6, 5, 7. Un pH cercano al neutro. Cuando comen alimentos muy toscos,
en primavera, comiendo pastoreo, pasto seco, el forraje, el pH ruminal tiende a irse hacia el neutro. Y incluso hacia el básico. 7, incluso un poco más elevado, 7. En condiciones, en la medida que le damos alimentos de mejor calidad, el pH tiende a ser más ¿Alto? ácido, más bajo. Porque cuando trabajan bien el alimento y trabajan bien en el fondo estos microorganismos, ¿qué es lo que produce estos microorganismos de lo que se alimenta la vaca? Ácidos grasos volátiles. Son ácidos grasos, ácidos, por lo tanto son ácidos, por eso bajan el pH. Entonces, propiónico, acético, butírico, pero cuando el pH empieza a bajar llegamos al láctico. De una acidosis láctica, estamos hablando de una acidosis ruminal aguda. Y por eso acidosis ruminal aguda o acidosis láctica. Son los signos. Entonces, bajo esas condiciones, exceso de sed, chapoteo, signos, animal de depresión, en forma de animal búsqueda del agua y fecas amarillentas diarreicas. Es una acidosis aguda. En el caso de una acidosis subaguda, está asociado más a desequilibrio. Hay baja fibra. Entonces, en el fondo, el cuadro es mucho más a largo plazo, puede ser hasta crónico, pero también tenemos feca amarillenta, pero no tenemos un animal con tanta sed. Una vaca, que muchas veces son vacas buenas productoras, porque muchas veces es muy asociado a lechería, y porque la ración tiene poca fibra en relación a la cantidad de concentrado. Entonces no puede generar la cantidad de bicarbonato necesario para disminuir el pH ruminal. Entonces estamos en pH ruminales que tienden a ser levemente más ácidos, pues estamos hablando de un 5,5, no estamos hablando de un 5, incluso menos que en el fondo del caso un láctico, entonces del 6, 5,5, en ese rango. Entonces es un pH que no le produce una exacerbación de la sed, por ejemplo. Son vacas buenas productoras, pero ¿Tienen poca rumia? no, la rumia no necesariamente también. Sí, puede haber una disminución de la rumia, no necesariamente una disminución de la condición corporal, porque son alimentos muy ricos, pero y altamente fermentacibles, pero hay un desequilibrio. Entonces empezamos a tener otra signología, muchas veces asociado a uno de los principales signos de acidosis subaguda es la minitis, el problema de las patas. O pueden producirse algunos abscesos ruminales que en el fondo se generan puede llegar a producir endocarditis. O una esterosis de la vena cava. Entonces en el fondo es diferente. Entonces, signologías que no son primarias. Entonces en el fondo, pero sí, vamos, vacas buenas calidad en el fondo y fecas más amarillentas. Entonces fecas más amarillentas, vacas generalmente lechería, ojo, hay un poco de acidosis. Ojo, hay que ver o la dieta o qué pasa con el carbo forrajero, me está picando mucho la dieta, o ¿sabes qué más? Le está faltando bicarbonato. Y por eso que muchas veces le meten bicarbonato en la ración a las vacas lecheras, para contrarrestar esta cantidad de concentrado para evitar la acidosis. Ya. Eso con respecto a lo que es un poco rumen. Cómo se explora un rumen normal y algunas patologías en el fondo asociadas al rumen. Estamos bien, parece que está. Después, omaso, ya les dije en el fondo, la signología principal, el cuadro principal que yo he visto en el omaso es el limpidio seco o un impacto del omaso, y uno de los principales signos es deshidratación, disminución de la condición corporal de una vaca, vacas muy flacas empiezan a ver, y feca tipo caballo, feca muy seca. En el fondo hay una disminución tanto en la hidratación, digamos, del contenido digestivo, que en el fondo las fecas tienden a ser muy secas. Y yo hablo de fecas tipo caballo. Porque si fijamos, la feca normal de las vacas es pastosa. No es una feca dura, a diferencia del caballo, que sí es una feca dura y que es anormal una feca pastosa. ¿Se fijan? Entonces una feca tipo caballo, una feca muy sólida, que en el fondo empieza a botar, entonces directamente, ojo, hidratación porque estamos reteniendo mucho, entonces podemos estar en o usando en el fondo un impacto. Entonces en el fondo es para observación. Pero uno de los principales signos es el impacto. Y sigamos después para atrás de abomazo. El abomazo, el cuajo, en el
fondo el los terneros, la principal función es generar el cuajo en el fondo para que el ternero pueda absorber la leche. En una vaca adulta, una patología, el ahomazo donde se ubica normalmente en la zona ventral derecha, en la zona baja, y que no es examinable de rutina, donde está ubicado acá, zona baja, acá. En condiciones, patología asociada a abomazo puede ser una úlcera abomazal, que en el fondo vamos a encontrar que la principal manifestación es fecas con sangre digerida o melena. Entonces, una feca negra, hedionda, en el fondo, por lo tanto, y muy líquida. Entonces, en el fondo es sangre digerida. Eso es una úlcera abomazal. U otra patología, bueno, un impacto que podría ser, y la principal patología, especialmente en vacas lecheras de alta producción, va a depender de la dieta, un desplazamiento abomazo. Realmente posparto, esa es la principal en el fondo, porque es un factor alimenticio derivado del posparto, en el fondo la liberación del ternero, y por lo tanto que el útero en el fondo dejó un espacio en el cual una vaca que no estaba comiendo tanto, con el fondo porque estaba terminando el parto, con un gran volumen de un ternero, una vaca lechera puede pesar 40 kilos, yo he visto terneros machos de 60 kilos, 62 kilos, creo que terneros muy grandes. Entonces, un ternero que en el fondo abarca un alto espacio y de un momento a otro se libera. Con un rumen que obviamente estaba con menor contenido y por lo tanto está dejando un espacio libre. Y eso, asumámosle a eso, consumo concentrado, que genera más gas, y por lo tanto ese abomazo, bajo esas condiciones de consumo de alimento, encuentra las condiciones físicas para poder moverse y cambiar de posición. Entonces, el abomazo hay dos alternativas: o produce un desplazamiento de abomazo a la derecha o un desplazamiento de abomazo a la izquierda. El desplazamiento del abomazo a la derecha es como una torsión, que el abomazo se mueve y que se ubica más en la zona más dorsal y a la derecha. Estaba ahí, se ubica en esta zona, siempre en el hipocondrio. El hipocondrio, bajo las costillas. Entonces, que sube. Menos común, más mortal. La mayor frecuencia de desplazamiento de abomazo es a la izquierda, donde el abomazo, en el fondo que estaba, yo le decía, en la zona ventral derecha, en el fondo se desplaza y se transloca, cambia de ubicación y se va hacia el lado izquierdo. ¿Siempre por ventral? Pasa por ventral, en el fondo que hace, y siempre lateral al rumen. El rumen está ocupando todo este espacio, así que vamos a ir acá, vamos a aprovechar la Es que yo pensé que siempre era por arriba. Sí, pensaba que era dorsal. Pensaba que miraba lejos, ¿no? ¿En serio? En caballo parece que lo definen así. ¿No lo comparas con más? No, en extremo y en el fondo se queda. No puedo.